Buenos días a todos, como ya saben, pues mi nombre es Julián Fernando Rendón Franco, pues en el presente video vamos a ver lo que es la actividad 2.1 de la unidad 2, capítulo 1, que es la prueba de hipótesis. Entonces tenemos la guía de actividades y yo voy a dar respuesta a- al punto 6, donde dice que en el mismo libro cree una nueva hoja y nombre de la pH media U y use la información que hay en la muestra para calcular. Voy a determinar lo que es la hipótesis para el literal A, que es una pH para la media, para probar si el tiempo promedio que se demora una persona es superior a 15 minutos, es unilateral superior. Y el literal C, que es una pH para la media, para probar si el promedio del número de llamadas realizadas por el cliente a causa del mismo problema es inferior a 3 y se determina unilateral inferior. Entonces, esta es la guía de actividades y vamos al Excel. Entonces, acá, como ya tenemos el formato, tenemos la hoja de presentación y los compañeros, pues, que hemos venido desarrollando las actividades. Tenemos la muestra. Esto es un tipo de muestreo sistemático. Entonces nos dio como resultado el tamaño de la muestra 277 pacientes. Entonces podemos ver que cada uno pues tiene su proceso sistemático. Eh, entonces vamos a lo que es la pH media U. Entonces dice, una pH para la media, para probar si el tiempo promedio que se demora una persona es superior a 15 minutos, unilateral superior. Entonces tenemos que el tamaño de la muestra son 277 pacientes y para la media muestral de tiempos, pues entonces determinamos el promedio de la muestra que es de M21 a M97. Entonces buscamos la columna M de hasta M21 a M hasta M hasta M277, que sería este. Entonces, y aplicamos pues la fórmula como nos muestra acá y nos da 2 horas con 20 minutos y esto pues ya lo convertimos a lo que son minutos, son 140 minutos. La desviación, entonces hallamos la desviación de la muestra que nos da 7,36 y esto pues lo pasamos a minutos que nos da 456. Entonces es que estamos diciendo que la hipótesis cero o nula, entonces dice una pH para la media para probar si el tiempo promedio que se demora una persona es superior a 15 minutos. Esta es la hipótesis nula y la hipótesis aceptable es el tiempo promedio que se demora una persona es menor o igual a 15 minutos. Entonces ya tenemos nuestros datos y acá pues está la formulación, formulación teórica y la formulación matemática. Tenemos que para esto se va a trabajar con una significancia de 0,05 y por tanto pues nos da el calculado de la prueba, nos da automáticamente nos da 4,56. ¿Sí? Entonces tenemos que el z teórico va desde menos 1,64 hasta 1,96. Entonces ese es el z teórico. Pero acá pues lo calculado es 4,56. Entonces, ¿cuál es la toma de decisiones? ¿Sí? Está en la zona de aceptación porque pues estamos determinando que 4,56 es mayor que menos 1,645. Entonces, por lo tanto, no se puede rechazar la hipótesis nula. Eso es lo que nos da la hipótesis. Entonces, determinamos que 4,56 es mayor que 1,645. Para el punto C, que dice una pH para la media para probar si el promedio de número de llamadas realizadas por el cliente a causa del mismo problema es inferior a 3. Es una unilateral inferior. Entonces tenemos una hipótesis nula, que es una pH para la media, para probar si el promedio de número de llamadas realizadas por el cliente a causa del mismo problema es inferior a 3. Entonces es la hipótesis cero o nula. Y la hipótesis aceptable es el promedio de número de llamadas realizadas por el cliente a causa del mismo problema que sea superior o igual a 3. Entonces tenemos la forma teórica y la forma matemática. Hipótesis nula, pues U debe ser menor que 3 y la aceptable debe ser mayor o igual a 3. Bueno,
Entonces tenemos el tamaño de la muestra, pues es el mismo, son 277 pacientes, como se determina acá en la muestra, son 277 pacientes. Y la media muestral para el número de llamadas. Entonces hacemos el promedio de la muestral de O21, que es el número de llamadas, hasta O297, que nos da 3,05. Y la desviación para el ejercicio, la desviación de la muestra, nos da 1,4. Entonces, como esto pues ya está en números reales, no hay necesidad de hacer una conversión. Y el promedio de número de llamadas realizadas por el cliente, como se está determinando que debe ser inferior a 3 o superior o igual a 3, entonces sería 3 el promedio. Entonces vamos a utilizar el mismo nivel de significancias, que es 0,5, y pues el calculado de la prueba nos da 0,59. Entonces determinamos que el Z teórico es de 0,645 a 1,966, esto es lo teórico. Entonces, tenemos que la hipótesis está en la zona de aceptación, por lo tanto pues no se puede rechazar la hipótesis nula, porque 0,56, sabemos que 0,56 es mayor que 1,65. Bueno, pues esta es la explicación de la hipótesis hipótesis de los ejercicios que trabajé. Eh, de todas maneras, pues tenemos también la escala pH para la proporción, trabajada por el compañero Marcelo, y la diferencia de la proporción trabajada pues por el compañero Jaime. Igual tenemos los videos en las conclusiones, que ya es el formato del ejercicio que nos pide pues la guía de actividades. Bueno, hasta una próxima y que estén bien.